Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar entonces a resolver un nuevo ejercicio. Vamos leyendo. ¿Qué nos dice? A ver. En una mezcla gaseosa formada por oxígeno, nitrógeno, gas carbónico y metano, ¿sí? Tenemos cuatro distintos gases. Bueno, entonces vamos a dibujar un pequeño recipiente donde tengo contenido a mis cuatro gases con sus respectivas fórmulas. Bueno, que me dice que todos los componentes ejercen las mismas presiones parciales. Bueno, en todo caso, al plantear mi ejercicio tendría que colocar que las presiones son las mismas. Para eso yo puedo colocar una misma variable para cada gas. Es decir, la presión que ejerce el oxígeno va a ser P, la presión que ejerce el nitrógeno P, la presión que ejerce el gas carbónico va a ser P y la presión que ejerce el metano va a ser P. Sumando con una presión total, si yo quisiera, a 4P, ¿sí? Equivalente a 4P. Algebraicamente, por supuesto, la suma. Bueno, y me pide calcular la masa en gramos de la mezcla formada si se sabe que fueron colocados 40 gramos de oxígeno más que nitrógeno. Bueno, tenemos una condición de masas en esta parte, donde me dice que el oxígeno supera al nitrógeno en 40 gramos. Y lo siguiente es planteado esto, ¿sí? Masa del oxígeno, masa del nitrógeno, y la masa del oxígeno supera al nitrógeno en 40. Bueno, y la pregunta, que es calcular la masa en gramos, ¿no? De la mezcla formada. Entonces nuestra incógnita. Para ello, a ver, fíjense que tenemos datos, pero son datos un tanto algebraicos, justamente por el hecho que las presiones son iguales. Y bueno, teniendo en cuenta que la fracción molar puede ser definida como un cociente entre el número de moles de un compuesto y entre el número de moles totales, como también puede ser definido como un cociente de presiones, ¿sí? Entonces, si yo quisiera encontrar la fracción molar para cada gas, que tendría que hacer, si uso la definición de presiones, P respecto del total, que es 4 veces P, ¿sí? Algebraicamente estamos trabajando. P respecto de 4 veces P. Y así en los cuatro casos, para los cuatro respectivos gases, tendríamos que la fracción molar es 0,25, ¿sí? 0,25. Es decir, las fracciones molares son las mismas para todos los gases. Bueno, sabemos entonces esto ya. Ya habíamos usado la condición de que las presiones son las mismas, habiendo encontrado así las fracciones molares de cada gas. Y bueno, como las fracciones molares son las mismas, los moles también lo son, ¿sí? Es un tanto lógico esta afirmación, pero también puede ser demostrado. Veamos cómo podemos demostrar. Fíjense que aquí yo manejo una cadena de igualdades. Pueden manejar esta cadena de igualdades o como también pueden manejar individualmente, es decir, un par. Es decir, yo solo manejo estos dos, y después si quiero yo manejo este con este, y después este con este, ¿sí? Y al final de cuentas es lo mismo. Pero fíjense que es preferible manejarlo como una cadena. Y veamos qué tal. Recurramos a la definición de moles, ¿sí? La definición de moles para la fracción molar es esta. Moles del respectivo gas, en este caso oxígeno, respecto de los moles totales. Y así que yo multiplico a todos por el número de moles totales y puedo cancelar los denominadores, donde la cadena de igualdades se resume en lo siguiente, que los moles de cada gas es el mismo, ¿sí? Pueden hacer esta demostración, aunque no es muy necesario, es un tanto lógico al ver estos números, fracciones molares iguales, lógico que los moles sean iguales para cada gas. Pero bueno, como los moles son iguales, yo ya había tenido a un inicio, fíjense, una condición de masas para el oxígeno y para el nitrógeno, y bueno, ahora puedo usar el otro hecho, de que los moles son iguales, planteando así una igualdad también, ¿no? Moles de oxígeno es igual a los moles de nitrógeno, donde la definición de mol ya habíamos visto que es masa sobre el peso molecular. Como los gases son conocidos, los pesos moleculares pueden ser calculados con facilidad. Y bueno, tenemos entonces para los moles de oxígeno masa sobre su respectivo peso molecular, que es 32, ¿sí? Aquí está calculado. Y para el nitrógeno lo propio, masa del nitrógeno respecto del peso molecular,
que es 28. Y tendríamos esto. Y juntando con la condición que habíamos tenido de inicio, es esta. Juntando las dos ecuaciones, fíjense que tenemos que llegamos a un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales, que puede ser resuelto con facilidad, por sustitución, por sumas o restas, como ustedes gusten. Ya verá la habilidad matemática de cada quien para resolver este sistema, que es relativamente sencillo. Y bueno, una vez resuelto el sistema, tenemos estos resultados, que la masa del oxígeno son 320 gramos y la masa del nitrógeno son 280 gramos. Pero esa no es la respuesta, ¿no? La pregunta era ¿cuál? La masa total. Pero bueno, ya habíamos encontrado la masa de dos gases, faltaría de otros dos. Y bueno, podemos comprobar adicionalmente cómo son los moles, ¿no? Fíjense, son 320 gramos, lo divido entre el peso molecular, que son 32, y resulta claramente que son 10 moles. Esos 10 moles van a ser los mismos tanto para el nitrógeno, tanto para el gas carbónico y tanto para el metano. Pero bueno, fíjese también que puedo comprobar con el nitrógeno si yo quisiera. 280 gramos dividido entre 28, evidentemente es 10 moles, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, usando entonces ahora el hecho que los moles son conocidos, puedo aplicar la definición de moles para los gases restantes. Es decir, mi objetivo ahora es hallar la masa del gas carbónico y del metano. Bueno, recurriendo a la definición de mol, son 10 moles que son de gas carbónico justamente por esta condición, y eso representa la masa sobre el respectivo peso molecular, que es 44, ¿no? Puede ser calculado con facilidad conociendo el respectivo gas. Sabemos cómo calcular por el primer parcial, ya habíamos visto eso. Realizamos un respectivo despeje, entonces tenemos la masa del gas carbónico, 440 gramos, y hacemos lo propio con el metano. Son 10 moles, ¿sí? La masa y el peso molecular que puede ser calculado. Y la masa entonces sería 160 gramos. Conociendo así la masa de los cuatro gases, fíjense, conozco la masa de los cuatro gases, hacemos un balance másico. Es decir que finalmente la masa total que resulta, la masa de CO2 más la masa del nitrógeno más la masa de todos, sumatoria de masas de los cuatro gases, y eso resulta la masa total que son 1200 gramos, ¿sí? Y eso sería el problema de una gestión pasada. Hasta luego, chicos, cuídense, nos vemos en un próximo video.